Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde Vancouver, Canadá. Uno tiene la percepción, uno tiene la idea de que Canadá es un lugar bucólico, es un lugar ideal, es un lugar donde la sociedad es homogénea, igualitaria y donde la pobreza ha desaparecido. Y aunque esto pueda ser verdad en la mayoría de los casos, existen grandes problemas que, por ejemplo, aquí en British Columbia, específicamente en la ciudad de Vancouver, uno puede darse cuenta de que las cosas no son necesariamente perfectas. Hay problemas que uno puede advertir y que la situación que nos golpea hoy empezó hace cientos de años. Tú quieres enterarte de cuál es esa situación dramática y cuál es el problema que tú no conoces, quédate hasta el final del video. Hay una relación rota, ¿no? Hay una deuda social por pagar que la mayoría desconoce, la mayoría de canadienses desconoce y sin duda la mayoría de postulantes a este país no tiene la menor idea de qué cosa es lo que ha pasado, cuál es el proceso histórico de este país. Y de lo que quiero hablar hoy es del intento de desaparición de los indígenas canadienses. Y cuando utilizo la palabra desaparición, en realidad lo estoy utilizando desde la perspectiva literal del término, desaparición del indígena canadiense. Y yo te quiero ofrecer 5 elementos para poder entender este drama que ha abarcado cientos de años y que aún hoy es posible advertir en Canadá, y ese es uno de los problemas más álgidos, es uno de los problemas que carece todavía de una solución concreta y probablemente se vaya a extender en muchos años más. Fíjate, el primer elemento que tienes que entender para comprender bien la historia de los indígenas canadienses y el drama de miles de canadienses como tú, es que en Canadá no hubo colonización, ¿no? No hubo colonización como nosotros entendemos en nuestros procesos históricos en Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, cuando el colonizador español vino y derrotó a los indígenas que se encontraban en nuestro territorio. En Canadá no pasó eso, ¿no? En Canadá lo que hubo más bien fue acuerdos, firma de acuerdos y de tratados entre el explorador inglés y el explorador francés. Eso es fundamentalmente lo que hubo. ¿No? Hubo una suerte de transacciones que tenían un motivo doble, ¿no? Por un lado, un motivo político, pero sobre todo una intención militar. ¿Por qué? Porque recuerda que en el siglo XVIII quienes se enfrentaban en este territorio eran fundamentalmente los ingleses y los franceses, con el objeto de obtener el dominio de Norteamérica. Ingleses y franceses en esta zona de lo que ahora conocemos como Canadá. La historia es fascinante y es compleja, ¿no? La historia nos dice que los indígenas, las naciones indígenas que se encontraban en esta tierra no fueron derrotadas, pero que se sometieron a un intercambio político con el europeo. Por eso es que tú puedes reconocer ahora esos nombres de Cherokee, Mohawk, Suasen, que son las naciones que en ese momento existían. Inglaterra y Francia trataron en todo momento de vincularse a los indígenas de esta parte del país, hasta el momento de la derrota final francesa en los Plains de Abraham. Y luego de la consolidación de Inglaterra, estos acuerdos políticos y sociales entre los aborígenes, entre los indígenas, entre los First Nations canadienses y el europeo empezaron a ser un estorbo. Y con el tiempo se desconocerían. Fíjate, esos tratados son tan importantes, esos tratados que se firmaron entre el europeo y el indígena canadiense son tan importantes que algunos de esos tratados han subsistido hasta hoy. Y es por eso que mucha gente no entiende que grandes extensiones de territorio estén bajo propiedad hoy día
en el siglo XXI de las naciones indígenas, de las naciones First Nation como los Cherokee, los Mohawk, los Swazi. El segundo elemento en esta evolución histórica es que el indígena en determinado momento en el siglo XVIII se convierte en un obstáculo por el crecimiento de las ciudades, por la necesidad de nuevas tierras. Y la primera solución que el colonizador, el explorador inglés tiene es la de recolocación de indígenas, sacarlos de sus lugares de origen y ponerlos en otros lugares a partir de medidas coercitivas, de leyes, de reglamentos y de estatutos que obligaban a los indígenas a salir de sus áreas y ponerlos en otros lugares. Y eso no funcionó. Eso no funcionó y aquí empieza la segunda medida, que es la transformación del indígena. Este tercer punto genera la creación de las escuelas aborígenes y es lo que se conoce como las Indias Residential School, que es una intención sociológica, pedagógica, pero que al final es un plan transformador horrendo de tratar de transformar al indígena y convertirlo en un hombre blanco. Y el punto de atención de esta teoría es el niño indígena. Este es probablemente uno de los episodios más tristes, no solamente de la historia canadiense, sino de la historia de la humanidad. Es una historia siniestra, es una historia horrenda, porque se disfraza esta medida racista y genocida en un ropaje educativo. Las Indias Residential School eran internados en donde se colocaban a niños aborígenes, a niños indígenas entre 8 y 18 años para que permanecieran allí toda su infancia, con el objeto de transformarlos de indígenas a ciudadanos blancos. Por supuesto, de más está decir que se les prohibió el uso de su lengua, se les prohibió el contacto con sus familiares por años. ¿Puedes imaginarte tú dejar a tus hijos de 8 años y no verlos nunca más hasta que cumplan 18 años? Eso es lo que pasó aquí en Canadá. Y yo sé que tú estás pensando, sí, Fernando, pero eso pasó hace 500 años, o sea, ahora estamos en otros temas. Déjame decirte que la última escuela para indígenas se clausuró en 1996. 1996, aquí en Mission, en British Columbia, a 1 hora de Vancouver. 1996 se cerró este tipo de escuelas. Por supuesto que los resultados fueron miles y miles de niños maltratados, niños que perdieron la vida, niños que crecieron perdiendo su identidad, porque ni se pudieron convertir en hombres blancos y perdieron, por otro lado, toda la noción de su cultura ancestral. Miles y miles de niños y jóvenes abusados, muertos, desaparecidos en este intento fallido de convertirlos en hombres occidentales. Y los resultados de esa política genocida, de esa política fallida, los veo hoy y los verás tú cuando vengas al país. Porque todas esas generaciones fallidas y maltratadas, esas generaciones que fueron expuestas a este sistema educativo criminal, están ahí en las calles ahora sufriendo de drogadicción, de alcoholismo, sumergidos en la prostitución, en la delincuencia, y eso es algo que se percibe con claridad en una ciudad de edificios multimillonarios. Es una realidad triste, es una realidad penosa, pero es la consecuencia de años y años de maltrato. Por eso que a mí me molesta mucho cuando la gente, sin conocer realmente el tema, los acusa de drogadictos, de sinvergüenzas, de flojos. Y esto no es así, porque en realidad hay toda una historia detrás
que ahora ya conoces. En cuarto lugar, en el 2015 pasó algo realmente interesante, ¿no? Se formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación canadiense. Este es un hecho tremendamente importante, porque siempre los detractores de las comisiones de la verdad suelen decir que estas instituciones más bien son organismos comunistas, organismos de gente que no tiene nada más que hacer, que les gusta mirar sobre el pasado y escarbar sobre el dolor. Pero con la creación de la Comisión de la Verdad canadiense se deja absolutamente en claro que es un mecanismo que sirve y que se utiliza dentro de este esquema de la justicia reparativa, ¿no? Y que pretendió en el 2015 mostrar la historia de lo que les pasó a estos niños aborígenes, a estos niños indígenas, a estos niños First Nation, y mostrárselo al mundo, pero sobre todo a Canadá. Se indemnizó a las víctimas, hubo reparaciones, pero además lo más importante, que las recomendaciones que emitió esta institución de la Comisión de la Verdad se implementaron, y se implementaron ya en la currícula escolar. Porque, por ejemplo, y eso es algo que lo van a ver tus hijos cuando vayan al colegio, la historia en Canadá, hasta antes de la Comisión de la Verdad, empezaba con la llegada del hombre blanco a Canadá. Y no había una referencia en absoluto respecto del aporte indígena a este país. La Comisión de la Verdad logró que la presencia de los ciudadanos aborígenes sea considerada también en el currículum de Canadá hoy, y los niños y los jóvenes en edad escolar ahora estudian esa parte horrible de la historia de este país. Hay una tarea pendiente, finalmente, y en quinto lugar, que trata de incorporar a la sociedad a todos estos desplazados, a toda esta generación fallida, a los aborígenes canadienses, que no son distintos del resto de canadienses, ¿no? Hay una política de doble legislación que es fallida también. Recuerden que los aborígenes tienen una legislación especial, un marco legislativo especial. Pero todas esas cosas están aún pendientes de solucionar, pese al tremendo esfuerzo de Murran Sinclair, que fue el jefe de la Comisión de la Verdad, y que señaló que este proceso histórico fue un genocidio. Hay muchísimas cosas que todavía tienen que repararse. Hay un problema social que atender, y la mejor manera de contribuir al mejoramiento de la condición social en Canadá es conociendo la historia completa y conociéndola bien. Y esa es una obligación de todo ciudadano canadiense, y es una obligación también del postulante que quiere venir al país y que quiere incorporarse a esta sociedad enorme, próspera y grandiosa, que sin embargo tiene algunos problemas que es misión nuestra corregir. Espero que te haya gustado este video, y si fue así, dale like. Espero verte en Canadá y espero verte pronto. Dan.